Esta noche nos acompañan en el dilema dos periodistas que nos van a ayudar a conocer un poco mejor y a desgranar la trayectoria de Iñaki Anasagasti. Se los presento, ellos son Begoña Zubieta, compañera de los servicios informativos de ETV, y José Antonio Pérez, que también le van a ver ustedes, ya le ven en ETV y ahora le van a ver todavía más. Gabón, bienvenidos los dos. Gabón. Bueno, señor Anasagasti, casi le pongo en sus manos. ¿Qué queréis preguntarle al señor Anasagasti? Yo dejo que Begoña pregunte primero. Pues lo primero, que le veo estupendo, señor Anasagasti, con un estilazo tremendo y seguramente dispuesto a empezar este curso político con el pie derecho, con el pie izquierdo. Con los dos. Pero bueno, en cualquier caso, ¿cuáles van a ser los temas? ¿Este curso político va a ser igual, parecido a los demás? ¿Estamos ante un cambio de algo diferente a otras legislaturas, quizá? Bueno, nosotros empezamos la semana que viene ya la actividad política, ¿no? Y empezamos con temas, por ejemplo, la ley de cámaras. Y empezamos también con la ley eléctrica, o sea, con temas energéticos. Y empezamos también con la ley de acción exterior. Y empezamos con la guerra de Irak, de posible guerra que se va a producir desgraciadamente en Siria, ¿no? Que además nosotros logramos en su tiempo que el ministro de turno pues también compareciera en el Senado, ¿no? Yo creo que hay muchos temas, ¿no? Hay muchos temas, pero hay un tema fundamental, que es el tema Bárcenas. Y sobre todo hay un tema importantísimo que es si un presidente de gobierno puede mentir en una Cámara y que no pase absolutamente nada. Y no va a pasar nada. Yo a mis compañeros les decía, no va a pasar nada. ¿Por qué? No pasó nada el 23F, no pasó nada con el GAL, no pasó nada cuando el rey cayó ahí en Botswana, se rompió la cadena. En España no pasa nada, porque tenemos una sociedad muy blanda y una sociedad sin principios. Y entonces, desgraciadamente, el parlamentarismo es un parlamentarismo cuando hay una mayoría absoluta, donde no hay posibilidad de controlar el gobierno. Es muy difícil controlar el gobierno y trataremos de romper esas inercias. Iñaki Anasagasti se cree que los discos duros del ordenador de Bárcenas se han borrado sin querer. Como no me creí nunca que Nixon dijo la verdad, y la prueba está en que tuvo que dimitir, pero aquí no. Fíjate lo que le ocurrió a Clinton, ¿no? Clinton con un tema personal y sin embargo estuvo casi a punto de perder la presidencia, porque en Estados Unidos lo que no se permite es que se mienta. ¿Y cree que el PP y Rajoy han mentido? Por supuesto que sí. ¿Por qué nos han impedido durante años que el profesional político estuviera mejor pagado? Porque la profesión política está muy mal pagada. Un presidente de gobierno gana 4 perras. Y a mí me encantaría que ganara mucho, sobre todo para evitar tentaciones y sobre todo para dignificar una profesión, ¿no? Pero nos han impedido porque tenían sobresueldos, la cúpula. Y eso no lo tenían los del PP, los llanitos. ¿Y solo los del PP tenían sobresueldos? ¿En el PNV no han? En el PNV nos pasan el impuesto sabiniano, revolucionario, un 8%. No solamente no nos dan sobresueldo, ni cosas parecidas. Ya, pero usted me habla de la caja. Nosotros hemos pagado, y además es normal. Un partido político lo que le rompen son las campañas electorales. Y si las televisiones públicas funcionaran de otra manera, las campañas electorales serían mucho más baratas que lo que son ahora. Me toca. No, lo primero quiero aclarar que yo no soy periodista, me has presentado como periodista. Mal presentado, entonces. Mal. Empezamos mal. Empezamos mal, vamos a acabar peor. No, pero bueno, me lo has puesto en bandeja una pregunta muy fácil. ¿Cómo se imagina usted Anasagasti y las televisiones públicas? En concreto esto, ¿usted qué haría con ETV? Las televisiones públicas debían de seguir más de cerca no solamente la espuma de la noticia, sino una tramitación legal que importa muchísimo y que tiene muchos momentos. Tienes de la ponencia, la comisión, la capacidad de control del gobierno. Yo creo que la gente ve la política de forma muy epidérmica, como espectáculo. Y yo creo que una televisión pública debe tener, lógicamente, dar espectáculo, pero debe ser mucho más profesional desde el punto de vista, cuando hay un proyecto de ley, cuando hay intereses contrapuestos, tiene que dar a conocer esos intereses contrapuestos y por qué, y cómo se defienden. Y a un elegido democráticamente, yo he sido elegido con voto directo, ¿eh? Un senador, cuando hablan listas abiertas, es que listas abiertas existen. El Senado tiene listas abiertas. Yo tengo 250.000 votos detrás mío. Es decir, 250.000 personas que han votado por el PNV, porque, hombre, represento al PNV, que deberían saber qué hago yo. Por eso es un sucedáneo el tener un blog. Pero me gustaría que la televisión pública siguiera mejor los debates y que no solamente se quedara en lo que es el espectáculo. Yo le decía antes, le sacaba el tema de la monarquía, hacía el chiste con el nombre de Juan Carlos. ¿Qué sensación tiene ahora
que bueno, pues poco más o menos que todo el mundo está en la misma línea de dar caña a la monarquía y en concreto al rey. Pues en primer lugar que hemos vivido una gran mentira, una gran hipocresía durante muchísimos años. Yo personalmente, a mí cuando me dice María Antonia Iglesias públicamente, dice, ¿tú has ido a cantidad de cenas en el Palacio Real? Pues claro que sí, pero indudablemente llegó un momento con la guerra de Irak que la calle ardía y el rey tiene asignado por Constitución, en el artículo 63, que el rey, previa discusión en las Cortes Generales, declara la guerra y hace la paz. Y además es jefe de las Fuerzas Armadas. Y Aznar nos impedía discutir ese tipo de cosas con su mayoría absoluta en el Congreso. Entonces, ¿este señor para qué sirve?, dije yo. ¿Este señor sirve para qué? ¿Para dar la mano? Y luego, cuando te vas enterando de cosas privadas, pues el tema de Corina, pero anteriormente aquella anticuaria de Mallorquina, la Marta Gallá, la Bárbara Rey, las amantes. El irrespeto a la reina, porque no se habla del irrespeto a una señora que está casada públicamente. Bueno, y luego el tema de los negocios. Cuando se decía, es que la monarquía española es la más barata. Mentira, porque resulta que todos los gastos están salpimentados en los ministerios. Luego, cuando te decían que era la institución más valorada, claro que era la más valorada porque es que no se abría la ventana de la información, porque no había información sobre lo que hacían. Y entonces, pues todo ese tipo de cosas las denuncié públicamente, me pidieron un libro, lo escribí, la editorial lo mandó a la Zarzuela, y lógicamente la Zarzuela dijo, bueno, pero esto es una barbaridad y tal. Lo editó Javier Ortiz, tuvo un cierto éxito, pero luego el tiempo, desgraciadamente, me ha dado la razón, porque fíjate, en este señor, ¿dónde está ahora el rey? ¿Dónde está? Con Corina. Está con Corina, que me parece muy bien que esté con Corina, pero ¿y dónde está la reina? Pues en Maribel. ¿Pero tú crees que eso es serio cuando te presentan a la familia ideal, ejemplar, y además que la monarquía tiene que ser útil y ejemplar? ¿Útil para qué? Ha ido a Marruecos en un viaje y fíjate que follón ha montado con el pederasta, el señor este. Y no ha habido ninguna crítica, pero resulta que ha habido 60 familias de niños que querían adoptar niños en Marruecos y que no les han dejado. Y sin embargo logra un indulto para 47 delincuentes y uno de ellos pederasta. Pero bueno, ¿pero qué es esto? Begoña. Estamos asistiendo además a un relevo generacional en Europa de las monarquías. Curiosamente, la más asentada, la británica, es la que menos mueve la ficha. Pero, señora Ana Sagasti, ¿qué pasaría en España si de repente este señor dejara el bastón, se retira con Corina o con quien sea y de repente nos tenemos que plantear relevo generacional? ¿Podría no darse? Bueno, yo creo que Juan Carlos quiere morir con las botas puestas, es decir, después de un reinado de 30 y pico años, no quiere quedar con el estigma del tema del elefante famoso y todo ese tipo de cosas. Lo malo está en que, desgraciadamente, el Partido Popular y el Partido Socialista son lo mismo. A mí lo que me duele es el Partido Socialista, no el Partido Popular, porque el Partido Popular, que sea monárquico, me parece que está dentro de la lógica de lo que es la derecha. Pero que el Partido Socialista, con tantos muertos republicanos, no reivindique por lo menos ejemplaridad y que haya un tipo, por ejemplo, en el año 78, porque había una presión militar, no se puso a consideración del ciudadano si teníamos que vivir en un régimen republicano o en un régimen monárquico, como monarquía parlamentaria. Pues yo creo que si en el momento en que el señor Juan Carlos tenga que abdicar por razones de edad, porque no está para muchos trotes, pues indudablemente que se sometiera a referéndum la posibilidad de que este señor Felipe de Borbón sea o no el jefe del Estado. ¿Pero por qué tiene que ser el hijo de su padre el jefe del Estado? Y te dicen, no, es que puede venir Aznar. Bueno, pues si viene Aznar, desgraciadamente, pero los 4 años a Aznar se le quitaría. Y puede venir del Bosque, o puede venir un viejito como Napolitano en Italia, y puede ser una maravilla, ¿no? Bueno, me va a tocar pedirte respuestas más breves, porque hay un montón de cosas que tenemos que abordar y si no nos va a dar tiempo. José Mira, Antonio. es muy directa. ¿Para cuándo calcula, señora Ana Sagasti, que acabará la transición española, más o menos? Yo creo que la transición española acabó con el 23F. ¿Acabó ahí? Sí. Y entonces la monarquía, por ejemplo, es una nueva fase tras la transición. Lo digo porque se habla de la cultura de la transición ahora. Usted ha dicho que el PSOE y PP son lo mismo. Alguien diría que también el PNV, CIU, como un gran bloque de... La transición fue un camelo, el propio Munilla lo ha dicho, ¿no? Sí. El rey estuvo involucrado en el 23F, cuando no olvidemos que Armada lo impuso él como segundo jefe de Estado Mayor, y por tanto, pero de esas cosas no se hablan, y no se puede hablar, con el tiempo se hablará, ¿no? Pero yo creo que ahí acabó, porque acabó el camelo y entonces consolidaron un jefe del Estado
basado en la mentira y en la hipocresía. ¿Qué dijo Iñaki Anasagasti del Valle de los Caídos para que la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos le pusiese una querella? Sí, sí, y además, pero en verano he tenido la curiosidad de ir al Valle de los Caídos. ¿Ha estado y me he en el Valle de encontrado los además Caídos? al día siguiente con el que me puso la querella, ¿no? Pero el Supremo lo... ¿Y estaba allí, en el sobreseí. Valle de los Estaba Caídos? allí, estaba allí. Pero claro, ese tipo de personajes, yo me he encontrado mucho ese tipo Bueno, de personajes en Madrid, que te ponen a parir, pero cuando tú te enfrentas a ellos, resulta que reculan. ¿Y qué dijo? Porque igual hay gente que no sabe lo que dijo. Bueno, yo dije en un debate parlamentario, recordé la película El puente sobre el río Kwai. No sé ¿La si que lo has vuela visto, en el ¿no? puente? Vuela en el puente al final, ¿no? El coronel Boyi y se da cuenta de lo que había hecho. Había construido aquel puente para que pasaran los japoneses, ¿no? Ya. Y entonces dije, bueno, caramba, si esto no va a ser un parque temático dedicado a la paz, pues oye, mejor que lo vuelen. Pero ese era un planteamiento dialécticamente parlamentario, pero entonces me empecé a dar una querella. ¿Y qué pasó con la querella? No, que el Supremo lo sobreseyó diciendo que, bueno, pues era dentro del ámbito político, se pueden expresar este tipo de cosas. ¿Y has estado en el Valle de los Caídos? Estuve, sí, hace un mes estuve allí. ¿Te gustó? Me pareció una obra, y además sobre todo porque detrás de ese Valle de los Caídos hay mucha gente republicana, nacionalista. Juana Juridarra se negó a trabajar en el Valle de los Caídos, porque además había la redención de penas por el trabajo y él se negó a ello. Y entonces me acordé de toda aquella gente que había muerto, lo que había durado, la mentira que hay de todo eso, y me da mucha pena que en este momento esté abierto el Valle de los Caídos y que Franco esté ahí. Pero es como, tú imagínate que en Berlín hubiera un monumento a Hitler, o en Roma un monumento a Mussolini, en cambio aquí el Partido Socialista lo permite. Yo creo que el Ramón Jáuregui es un gran culpable, porque fue el responsable de tramitar la memoria histórica, y resulta que por pactar con el Partido Popular, en eso no se puede pactar con el Partido Popular. El Partido Popular dijo que Franco tenía que estar ahí, y Franco sigue ahí. ¿Lo de Gibraltar ha sido una cortina de humo? Bueno, yo creo que lo de Gibraltar es lo de siempre. En la época de Franco se decía que España limitaba al sur con una vergüenza, y entonces García Margallo, el primer día que va al Parlamento Europeo, le dice al eurodiputado del socialista Gibraltar español. Y entonces sabemos, en primer lugar, que el Tratado de Utrecht es el Tratado de Utrecht, pero lo que ha dicho Cameron yo creo que es muy importante. Es más importante el derecho de autodeterminación de las personas que no los derechos de los territorios. Eso lo ha dicho Cameron, no lo ha dicho un pájaro por ahí, lo ha dicho Cameron. Y entonces Margallo, están ahora los pescadores de Gibraltar. Oye, España tiene 5.000 y pico kilómetros de costa y tienen que pescar allí. Allí tienen que pescar. ¿Pero por qué? Porque los caladeros están protegidos allí, ¿no? Entonces yo creo que todo eso es un gran montaje que vas a ver como en el mes de septiembre todo el Gibraltar va a ir decayendo y se va a olvidar para octubre. Tipo perejil. Seguramente. Yo creo que es una cortina de humo eso. Lo que sí parece es que es un tótem revolutum entre la política, la administración, Ceuta, Melilla, Gibraltar, pero ¿no le parece, señora Anasagasti, que el PP de alguna forma ha hecho un poco el ridículo porque no se ha enterado de que estaban pasando esos camiones a destiempo, siempre a deshora de lo que estaba sucediendo en la realidad? Sí. Bueno, el PP dice que Gibraltar pues, tiene un paraíso fiscal, pero paraíso fiscal es Andorra. Paraíso fiscal ha sido Suiza, donde don Juan de Borbón y don Juan Carlos tenían sus cuentas. Emilio Ibarra tenía su cuenta en paraísos fiscales por ahí. Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿No? ¿Vamos a combatir los paraísos fiscales? ¿En serio? Vamos, pero no solamente Gibraltar, todos, ¿eh? Luego, en segundo lugar, dice que hay contrabando de tabaco y cosas de estas. Contrabando de tabaco hay en todas partes. Y además, hombre, de algo tienen que vivir, ¿no? Pero no se dan cuenta que hay 7.000 españoles que viven allí. Y que si hubiera solamente una roca que fuera española, había el 40% de paro de Andalucía allí. Y yo creo que, bueno, además los británicos, todo lo que sea tratar de humillarlos públicamente es que no lo van a tolerar jamás. Por tanto, yo creo que lo de Gibraltar es una chuminada más de este gobierno que tiene que tapar las vergüenzas del caso Bárcenas con un tema sensible que está haciendo mucho daño a toda esa gente que está en esas colas. En tu blog comparabas Gibraltar con Ceuta y Melilla. Bueno, ¿Provocación o...? No, yo decía, y además el presidente de Melilla, Sí. Me puso a bajar de un burro. Hombre, la comparación es un poco heavy. No, porque Ceuta y Melilla, yo lo que le decía es que no diera la patada al avispero, porque Ceuta y Melilla está ahí. Yo no decía que Ceuta y Melilla era una situación similar, sino que le van a hacer el mismo planteamiento a Ceuta y Melilla. Sí. Ahí está. Más de la mitad de la población de Ceuta y Melilla
es musulmana. Y es una reivindicación. Y me dice, no, es que eso siempre ha sido español, que no, es mentira. Ha sido portugués, fenicio, romano, pues de todo. Es decir, que en esos temas yo creo que debían de tener mucho más cuidado que el que tienen, ¿no? Yo no quería faltar respeto ni a los ceutís ni a los melillenses, pero me salió el Imbroda me dijo de todo. Me dijo además, las provincias vascongadas son españolas. Y dijo, caramba, en provincias vascongadas, el Estatuto de Autonomía no dice provincias vascongadas, habla de Euskadi. Y lo de la reunión del diputado de Amaiur con el gobernador de Gibraltar o una autoridad de Gibraltar para expresarle su solidaridad, bueno, ¿te hizo gracia? ¿Te pareció hábil? ¿Te gustó? Yo estuve en un pena que no se me ocurrió a mí. No, yo estuve en un programa de Telecinco el año pasado. ¿Sí? Y Picardo se llama el premier, ¿no? Sí, creo que sí. Me invitó a visitar Gibraltar, ¿eh? O sea, antes que el de Amaiur estaba yo, ¿eh? Sí, lo que pasa es que no he ido. No he ido fundamentalmente, hombre, porque yo soy del PNV y también no quiero involucrar a mi partido y que esto parezca una cosa folclórica, ¿no? A veces vas Pero si fuera un tipo normal, claro que iba. Ahora que dices eso de tu partido, a veces da la sensación de que vas un poco por libre. ¿Has tenido toques? No. ¿De verdad? No he tenido toques, ¿no? Porque además el propio Urkullu, con el tema de la monarquía, ha dicho que es un anacronismo, ¿no? El propio Javier Arzayus ha dicho las de Dios, ¿no? Y, por tanto, no. Yo no soy un verso libre, si algo soy PNV hasta las cachas. Antes de que nacieran mis padres, porque además me llamo Iñaki, porque se conocieron ellos el día 31 de julio de San Ignacio, pero que siempre se festeja el PNV, ¿no? O sea que fíjate, soy del PNV. Rubalcaba ha hecho públicos su patrimonio, sus declaraciones de la renta, hasta el año 2012. ¿Tú harías lo mismo? Pues sí, lo que pasa es que me da la impresión de que Rubalcaba, ya me gustaría ganar lo que gana Rubalcaba. Porque nosotros los parlamentarios ganamos, pues porque no sé, él tendrá en este momento el plus de portavoz y de presidente del grupo y tendrá alguna prebenda del propio partido, ¿no? Pues Iñaki, perdona, en 2011, según la declaración de Rubalcaba, 47.000 euros netos. 47.000, pues que son aproximadamente netos, 4.000 y pico sí, euros por ahí. al mes. Es que la gente piensa que un senador o un diputado gana muchísimo dinero, gana 3.800 euros y luego pues los 1.500 por vivir en Madrid, porque claro, tienes que comer y dormir en un hotel, porque si no tienes casa, ¿no? Pero dietas y viajes tenéis pagados. Pero esas son las dietas. No, el viaje en avión sí, pero claro, de alguna manera tienes que ir, no vas a ir a donde tu stop, ¿no? Pero no, pero yo creo que ahí hay mucha leyenda en eso. Y yo, fíjate que te voy a contar una cosa, y además Begoña también conoce y tú conoces, la figura de Enrique Curiel. Enrique Curiel era un parlamentario, era un diputado, y luego un senador, era el coordinador del Grupo Socialista. Bueno, pues su partido no le puso en las listas. Él vivía con 700 euros como profesor asistente en la Complutense y no podía atender su cáncer. Es decir, así como hay mangantes, como Bárcenas, yo a Bárcenas lo tengo en mi propia comisión, pero hay gente como Curiel y hay mucha gente normal que trabaja muchísimo y que no tiene el reconocimiento público que debía tener. José Antonio. Has dicho que sí lo haría público, entonces ¿por qué no hacerlo público? ¿Perdona? Que ha dicho que sí haría público su sueldo ante la pregunta. No, está público. Tú métete en la web del Senado y ahí lo tienes todo. ¿El sueldo o todo su patrimonio? Todo. El patrimonio, la casa, la no sé qué y todo. ¿Dónde pondría usted el límite a la transparencia? Hombre, que te digan tu casa, si tienes dos casas, decir la dirección de tu casa. Porque sobre todo en la época anterior, o si la gente te quiere hacer una faena, pues eso se hace hoy, te involucra a todos. Es decir, tú tienes que saber que yo tengo una casa o una casa y media o tengo una segunda vivienda, pero no decir dónde. No, yo creo que eso debía haber una cierta discreción en eso. ¿Hablamos de fútbol? De fútbol hablamos. ¿Te alegras por la Real? Bueno, mira, yo viví 5 años en Donosti, en la calle Prín. Conozco mi aitona, que era de la calle Campanario, mi ama, que nació en Motrico. O sea, la mala leche que tengo es guipuzcoana. Pero mi aitona era del Atleti. Porque aquí hay mucho... Ahora no, pero había un sentimiento, sobre todo en las familias nacionalistas, de que el Atleti era lo representativo, no la Real Sociedad, que fíjate, se llama Real Sociedad. Otra cosa es la situación actual. Y yo creo que la Real Sociedad está, bueno, tiene un mérito tremendo, ¿no? Y lo que está haciendo me encanta y bueno, me da envidia. En el blog de Iñaki Anasagasti yo he leído que si Bielsa se iba, Urrutia se tenía que ir con él. Bueno, porque pues no me... Bielsa se ha ido, Urrutia no, Iñaki. Sí, pues oye, pues son las cosas. Pero es que no me gusta, a mí no me gusta el tono autoritario de la gente.
Y cuando a la gente se le dice, le trata de usted públicamente, porque igual se pasó Bielsa con el tema de la jardinería y todo aquello, exceso de celo que tuvo, pero el trato que recibió públicamente no me gustó nada. Y un presidente del Atleti no puede defender a la empresa constructora y tratarle de usted al entrenador. Lo siento mucho, eso no es un presidente del Atleti, para mí, que además soy socio del Atleti y tengo todo mi derecho a opinar. Lo que pasa es que me han dicho, es que tú eres del PNV, entonces involucras al PNV. No, hombre, el PNV no se mete en eso. El PNV se metería en todo caso, como se metió en el año 77, cuando no se ponía la Ikurriña. Y si ahora se cambiara la filosofía del club, se metería el PNV. Pero sobre quién tiene que ser el entrenador o no, pues ya sería el colmo que se metiera el PNV. A mí me da curiosidad saber el asiento que va a tener en San Mamés Barria. Quizás sea socio de algún famoso, por ejemplo, como Almunia, que también es socio. Bueno. ¿Se hablan de las mismas cosas en los pasillos del fútbol, que se hacen business políticos, vamos a decir así? No. No, lo que pasa es que yo tengo dos entradas de mi hijo, que estaba delante, y yo detrás. Y entonces ahora, cuando se ha cambiado, pues hemos pedido que nos cambien para estar los dos juntos, ¿no? Y el sitio que nos han puesto no me gusta mucho, ¿no? Pero yo no creo que es castigo, sino que además parece que un premio Nobel ha participado en la organización de eso. Y lo de Almunia, ¿sabes lo que yo siento? Muchas veces se le dan premios a gente que no lo merece. La Cámara de Comercio de Bilbao no tenía que haberle hecho a Almunia, porque es la responsable, pues hijo ilustre o hijo de no sé qué de Bilbao, tienes tal. ¿Pero por qué? ¿Pero qué ha hecho Almunia por...? Eso me recuerda a un chiste que solía contar Joseba Zubía, que contaba unos chistes bastante malos, que cuando murió Kennedy se encontró en la calle con Pantaleón, que era un tipo de Algorta y tal, y le preguntó, oye, ¿ya sabe lo que ha pasado? Y yo, pues no, que le han matado a Kennedy. Y el tío dice, Kennedy, que se joda, ¿qué había hecho ese por Algorta? No, eso es una exageración, ¿no? ¿Pero qué ha hecho Almunia por Bilbao? Ahora mismo se ha perdido un contrato, ¿eh? La Naval ha perdido un contrato de 100 millones. ¿Y quién es el responsable? Almunia. ¿Por qué? Porque ha defendido más a Corea que a Europa, y estamos en Europa. Y sin embargo no pasa nada. Pero tenemos una especie de devoción a Almunia, comisario político. Pero oye, pregunta un poco, ¿quién es Almunia? Nació en Bilbao, es del Atleti, pero ¿qué ha hecho por Bilbao? No ha hecho nada. Como Kennedy, no ha hecho nada. Creo que tienes más afecto por otro también bilbaíno, por Iñaki Azcuna. Quería preguntarte si sabes qué tal está. Sí, bueno, sé, porque hoy hemos tenido una comida con la presidenta del Bizkaia Urbacha, Itxaso, y nos ha contado que tiene muchas ganas, que hubo un pequeño equívoco, que había entrado en coma, que no, mentira, no había entrado en coma, y que tiene unas ganas de pelea bastante considerables, de manera que yo creo que hace falta que vuelva al ayuntamiento, porque además lo necesita vitalmente. Pues nada, desde aquí le deseamos a Iñaki Azcuna, por supuesto, que sí, una pronta recuperación y que vuelva a ese ayuntamiento de Bilbao. Compañeros, ¿alguna cuestión más? Pues... No, si no, no. Si no, es que... Begoña me hizo una vez... Yo sí le quiero preguntar algo. Pregunta. Si está terminando el libro, porque claro, sabemos que es periodista, pero lo que muy poca gente conoce es que también Iñaki Anasagasti es escritor. Está escribiendo una novela. ¿Cómo va esa novela? ¿De qué va? No. Yo he escrito cosas con Josu Erkoreka, dos familias vascas, la familia de Manuel, de José María Aznar y de Arriza, también con Beloki, somos vascos. Hemos escrito, la verdad es que el político vasco es ágrafo, no escribe nada. Y a mí me encargaron el libro Una monarquía protegida por la censura, que lo escribí, y luego como no me la publicaron, tenían una cierta sensación de agravio conmigo, y me dijeron, escribe lo que quieras. Y he escrito un libro que se titula Jarrones chinos, porque eso de jarrones chinos, la expresión no es de Felipe González. Esa es una expresión que además se la atribuye a Felipe González. Claro, como Felipe González es un monstruo político, pues lo bueno y lo malo se la atribuyen. Eso yo lo traje yo de Venezuela. El expresidente es como un jarrón chino, que vale mucho, pero no hay dónde ponerlo. Pero tampoco es de Venezuela, es de Eduardo Frei, que fue presidente. Y entonces he escrito sobre las relaciones que hemos tenido con todos los presidentes que son ahora jarrones chinos. Desde Zapatero, que es un jarrón chino, hasta el propio Felipe González o el propio Carlos Sotelo. Y luego me han pedido otro libro sobre la monarquía de eso. Y entonces, bueno, pues ya me he animado y este mes de agosto he estado trabajando, he recopilado mucha información
y se va a titular Ni útil ni ejemplar. Pero también yo le quería recordar a Begoña Zubieta una entrevista que me hizo, porque nosotros en Venezuela, y yo por ejemplo era también crítico con ETV, porque Radio Euskadi no ha cumplido 30 años. ¿Ah, no? No. No, pues si tú ves la historia de este país y la historia de las instituciones, tú tienes que respetar que hubo una Radio Euskadi en plena guerra, que hubo otra Radio Euskadi en Muguer que duró 5 años y que hubo otra Radio Euskadi que funcionó 13 años en Venezuela. Tú tienes que decir 30 años de la última etapa, si eres riguroso. Y yo creo que la gente tiene que ser rigurosa. Dicho queda. Dicho queda. José Antonio, la última. ¿Qué se comenta por los mentideros de Madrid? ¿Cuál es la última barbaridad? Puede decirla atribuyéndolo a los mentideros, así no va a la cárcel. Que no va a haber cambio de gobierno, que el tema Bárcenas se la suda a Rajoy y al Partido Popular, que no va a pasar nada y que el rey no abdica, es decir, por eso, y que ETV va a seguir consiguiendo, y este programa va a echar para adelante. Pues con que sea verdad lo último me conformo. José Antonio, Begoña, gracias por habernos acompañado. Con Iñaki Anasagasti quiero hacer otra cosa más, porque le quiero proponer